El azúcar debería estar prohibido para el ser humano. Una persona tiene que desayunar levantándose. O una fruta, al calentarse, modificaste los carbohidratos químicamente, los rompiste y ahí sí generaste azúcar. Busquen a la alimentación como una herramienta terapéutica. El azúcar no es necesario. Si quieres descubrir tu potencial y explorar a profundidad tu tipo de personalidad, te tenemos una gran noticia. Ya tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp, nuestra comunidad Conócete. Ahí te compartiremos detalles curiosos acerca de nuestros invitados y también muchos tips para que descubras tu personalidad a fondo. Queremos estar cerca de ti. Únete, es gratis. Así es, encontrarás el link en cualquiera de nuestras redes: TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, Enneagrama Conócete. Y si no tienes ninguna de esas redes o no lo encuentras, puedes mandarnos un mensaje al 56 18 49 96 63 y ahí te ayudaremos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen todos los sábados aquí en MBS Radio a las 12 del día. Y bueno, este programa es un programa de desarrollo personal, pero también de expandir la conciencia. Y hoy va a ser un día de estos. ¿Cuántas veces han escuchado que el azúcar es el enemigo número 1, pero al mismo tiempo no puedes resistirte a ese pan dulce, al café de la mañana con azúcar o a ese delicioso pastel de chocolate después de comer? O sea, yo estoy en esas. El azúcar se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Está en todo, en las galletas, en los cereales, en los jugos, en el pan, en los aderezos. Pero ¿realmente sabemos qué le hace a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro? Hoy en Conócete vamos a hablar sobre el azúcar, qué tan dañina es y por qué nos cuesta tanto dejarla y qué pasa en nuestro organismo cuando abusamos de ella. Para eso, Adelaida, te saludo y nos vas a presentar a nuestro gran invitado. Hola Andrea, hola y hola a todos ustedes, bienvenidos. De verdad estoy feliz con este tema porque realmente se ha vuelto como ya un pecado, comiste azúcar. O ¿por qué no debemos comer azúcar? Y cuesta trabajo. El día de hoy tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a un doctor en nutrición clínica. Es docente, pero además es un investigador que ahorita nos estaba contando que hacía mucha investigación científica al respecto. Él es el doctor Fernando Leal. Es doctor en nutrición clínica, investigador y docente, y nos va a hablar acerca del azúcar, el dulce enemigo silencioso. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por facilitar la divulgación científica. Muchas gracias. Oye, nos encanta la idea. Nos estabas platicando, cuéntanos súper resumido, ¿por qué aceptaste, siendo un investigador muy serio, empezar a divulgar el conocimiento para que esté al alcance de todos? Sí, realmente tengo muy poco tiempo en esta labor, pero es necesaria. Incluso actualmente ya en parte de los sistemas como CONACYT y ese tipo de medios, ya literalmente cuando recibes un apoyo, estás obligado a hacer divulgación científica, ¿no? O sea, divulgación al público general, no solamente a tus pares, claro, sino al público general. Y eso es algo muy importante porque tardaba la información en llegar desde que tú hacías la investigación a los médicos, 10 años. Y lo que los médicos repartían la información hacia el público general, otros 10. O sea, vivíamos 20 años atrás de la investigación. Entonces, ahorita sería muy interesante que todos los investigadores que están en un aula, que están en un laboratorio, pudieran sacar esas investigaciones, ¡pum!, y que toda la población tenga acceso a ello. Sería maravilloso porque iríamos a la par. Y aún así, en algunos de los países, México hace muy buena investigación, pero nos fomentaría a que tuviéramos incluso más recursos para hacerla, ¿no? Que ese es lo más interesante. Me encanta. Y cuéntanos, ¿qué es lo que has descubierto tú alrededor del azúcar, así como entrada? Es que aquí hay un tema súper fuerte porque realmente, y lo voy a adelantar, el azúcar debería estar prohibido para el ser humano. Okay. Pero no es lo mismo de referirnos al azúcar que referirnos a los carbohidratos. Claro. O sea, los carbohidratos es una familia enorme de algunas moléculas que van desde fragmentos enormes como el almidón, el glucógeno, la celulosa, que son importantes para la vida del ser humano, y tenemos a las fracciones más pequeñas ya divididas como la glucosa, fructosa, sacarosa. Y entonces esas moléculas que son mono y disacáridos, realmente cuando las consume un ser humano de forma primaria sin obtenerlo de la digestión, hemos visto que hacen mucho daño más que beneficio. ¿Y cómo se obtienen esas moléculas? La única manera es procesándolas. O sea, haciendo que un alimento
se refine o se procese, y ese proceso de refinamiento está enfermando a la población en todos los sentidos, genera muchos problemas. Ahora, también tengo que aclarar que los carbohidratos son indispensables para la vida del ser humano. El ser humano no puede vivir sin carbohidratos. Y para el cerebro, ¿no? El cerebro ocupa el 40% de la energía de todo tu cuerpo. 40%. Pero entonces necesita de la glucosa para poder no solamente tener energía. El gran problema en nutrición, o sea, cuando estudias nutrición, en las mismas universidades, el plan de estudios solamente te orienta a que veas la nutrición desde un punto de vista energético y calórico. Pero no te dice cómo vas a integrarlo en la vida profesional para este tipo de factores como nutriólogos y médicos, para poder hacer terapéutica y curación. Porque los carbohidratos en este sentido hacen formación de membranas celulares, participan en la formación de hormonas, participan en la formación de tu cerebro, participan en la formación de neurotransmisores. O sea, no podrás vivir sin carbohidratos bajo ningún sentido. Cuando tú no te los comes, el cuerpo los tiene que producir de tu misma musculatura. O sea, secuestras musculatura para poderlos producir. Entonces, es innegable que un carbohidrato tiene que estar involucrado en la dieta de un ser humano. Lo que no tiene que estar son los azúcares. Y bueno, pues al paso de seguramente de esta plática, iremos desglosando por qué, ¿no? Pero, ¿y qué pasa realmente en nuestro cuerpo cuando comemos azúcar? Así como en grandes rasgos. Ya sé que lo vamos a ir desglosando, pero en general, ¿qué pasa? O sea, 3 cucharadas al café. Exacto, por ejemplo. Te escuchas, ahí es donde voy a empezar a hacer la diferencia. Porque, por ejemplo, con azúcar no nos referimos a la fruta. Fíjense qué interesante, la fruta es necesaria para un ser humano. Pero entonces, cuando uno consume fruta, tiene azúcares enormes, naturales, como el almidón y la fibra. En este caso, la inulina, la celulosa, muy importante. Y hablemos de un plátano, por ejemplo. Entonces, comes un plátano y tienes un aporte de inulina enorme, tienes un aporte de celulosa muy bueno, pero también consumes otras cadenas como el almidón. Entonces, cuando tú lo consumes, el cuerpo lo va desglosando, lo va partiendo. Entonces te dice, ¿qué necesitas? Necesitas oligosacáridos. Perfecto, esto va para las membranas. Necesitas glucosa. Perfecto, esto va para hacer tu ADN. Necesitas fructosa. Perfecto, esto va para las vías energéticas fulanas. Entonces lo va desglosando en diferentes elementos. Incluso un recién nacido, cuando está tomando la leche materna, está consumiendo grandes cantidades, de azúcar. La leche, ¿no? Entonces tiene disacáridos, tiene lactosa, la unión de galactosa y glucosa. Esas moléculas se emplean para poder hacer el 40% del cerebro del niño. Por eso es tan importante en el desarrollo neurológico la leche materna. O sea, nada más para poner un ejemplo muy puntual y muy claro. Entonces, no puedes vivir sin azúcar. Eso también te garantiza tener inmunidad. No podrías tener inmunidad si no te comieras ese tipo de moléculas. Pero hay que saber de dónde las vas obteniendo. La leche materna es muy fina y viene muy bien balanceada. Jamás le quitarías el azúcar a un niño. Le va muy mal, le podría ir pésimo. Pero tampoco a un adulto mayor, y mucho menos a una persona embarazada. Y uno dice, bueno, entonces ¿a quién le quitamos? A quien ya incrementó el peso, ¿no? Entonces, claro, es lo lógico. Pareciera lo lógico, pero más bien hay que hacer balance, porque esa persona en sobrepeso, al suprimirla, va a perder más musculatura que otras moléculas, porque necesita hacer azúcar obligatoriamente para poder mantener incluso su genética. Entonces ahí es donde viene la digestión. Tú comes un plátano y vas a hacer estos procesos. Vas a desglosar una parte de la fibra que no la puedes absorber. Esa se la das a tus bacterias, a toda tu microbiota, para que la microbiota se la coma y entonces haga moléculas o productos llamados ácidos grasos de cadena corta. Y esas van a mandar la señalización a producir nuevas neuronas, van a mandar la producción a regular la inflamación, a desinflamar, a poder hacer más vaina de mielina, para poder controlar todo tu sistema nervioso. Entonces la gente que, por ejemplo, come, bueno, no vayas más lejos, una ración de fruta al día y una de carbohidrato, estás pésimamente alimentándote. Yo creo que lo que deben de consumir mínimo son 5 frutas diarias. 5 frutas. Dios mío, he escuchado 2. O sea, 5 frutas 5 porciones del tamaño de tu puño. Sí, claro. Para poder mantener el aporte de electrolitos, el aporte de fibra, el aporte de todos esos elementos que van a proteger desde tu intestino hasta las partes más valiosas como tu cerebro, tu inmunidad, tus hormonas. Muy importante. Sí. Y entonces viene la parte del azúcar. Se les ocurre refinar
algunos alimentos. Por ejemplo, la caña la refinas y sacas azúcar. Y entonces la vuelves a refinar y vuelves a sacar azúcar, pero refinada y cada vez más refinada. Y más blanca. Y cada vez más blanca y peor. Entonces tú la das al cuerpo. Ese azúcar ya no va a tener ninguna regulación. Eso sí es azúcar. Tú debes de consumir carbohidratos. Y ahí es donde diferencia el término. Okay. Los carbohidratos los tienes que consumir, el azúcar no. Okay. Refinaste, hiciste azúcar. La consumes. No va a tener ningún filtro. Desde la lengua, los vasos sublinguales ya la estás absorbiendo. Esas moléculas van a entrar tan agresivamente que van a empezar a generar algo llamado glicaciones. Esas glicaciones son muy oxidativas. Lesionan al cerebro, lesionan a los riñones, pulmones, hígado. Es un tema fuerte. Y aparte, esas vías van generando moléculas que solamente están esperando unirse a ácidos grasos para empezar a formar grasa. De ahí es donde obtienes los triglicéridos. Okay. Entonces, formas moléculas de glicerol, se le pegan 3 moléculas de ácidos grasos, o sea, la combinación entre azúcar excesiva y grasa, que no es la más recomendable para el cuerpo, puedes hacer rápidamente triglicéridos. Incluso comiendo cosas de más, vas a generar esos triglicéridos. Por eso se asocia el azúcar con la generación de grasa. Claro. Porque la grasa, exceso de azúcar se vuelve grasa, ¿no? Es correcto. Y la grasa químicamente es la unión de azúcares con ácidos grasos. Okay. Es la integración de esos dos, a eso se le denomina grasa. Pero los ácidos grasos son importantes en la construcción de células y de todo. Claro. Lo que pasa es que en vez de construir células se pegan al azúcar porque necesitas quitar el azúcar de ahí. Claro, cuando hay un exceso de grasas o un exceso de comida o te estás comiendo las grasas inadecuadas en ese momento. Ay, pero, por ejemplo, te desayunas la galleta o el pastelito o lo que quieras de azúcar, en lugar de la fruta, que la fruta, como dices, se va a diferentes partes. ¿Qué pasa cuando es el azúcar directa, la azúcar procesada? Cuando es el azúcar procesada, entonces no hay filtro. Ajá. Y así se va a meter de forma rapidísima. Por ejemplo, si una persona se desmayó, tú no vas a gritar nunca, pásenle un plátano para que se reanime. Claro. No, vas a decirle, pásale un refresco, pásale un dulce, porque esas moléculas se absorben rápidamente y entonces cuando no hay regulación hace una gran cantidad de desorden. Okay. Y cuéntanos, Fernando, bueno, porque nos acabas de platicar cómo absorbemos esa azúcar directa y también el azúcar es tan adictiva que ¿qué pasa? O sea, ¿por qué activa los mecanismos de otras adicciones? O sea, que se considera casi igual, ¿no? Que dicen, tal adicción y el azúcar casi son lo mismo, ¿te provoca lo mismo en el cerebro? Sí, para ese tema tenemos que hablar de neurotransmisión. Okay. Miren, algo muy importante es que tenemos la búsqueda insaciable e incesante de neurotransmisores, por ejemplo, serotonina, dopamina, endorfinas. La mayor parte de esas moléculas, sobre todo serotonina, se producen en el intestino y la piel. El 95% de la serotonina circulante que hace que un ser humano esté como deba de estar, se produce entre el intestino y la piel. Entonces, algo muy curioso, y la dopamina igual. Entonces, el placer y la paz van de la mano. Cuando uno consume carbohidratos simples, como estos llamados azúcares, que esos son los que no deberíamos de consumir, regularmente lo que está haciendo es estimular a las células intestinales y otros productos para que rápidamente eyecten una gran cantidad de neurotransmisor. Entonces el cuerpo lo capta como placentero. Empieza a hacer una asociación directa con eso. Pero por si fuera poco, realmente ya tienes un estímulo asociado. Se comporta como una adicción. No se ha reconocido como que tal formalmente, pero tiene todo el comportamiento porque condiciona al ser humano para que esté consumiendo estas cosas para sentirse mal. Por ejemplo, una persona deprimida, angustiada, pues no va a comerse una ensalada. Claro. O sea, lo que va a buscar es comerse algo que eyecte la neurotransmisión desde las vísceras. ¡Pum! Y entonces mandas una comunicación también al cerebro para poder hacer esa nivelación. Pero erróneamente lo seguimos incitando y muchas veces los productos en general se sustentan en eso. Cómetelo, te va a causar una sensación muy placentera, claro, y entonces vas a seguir consumiéndolo permanentemente. Un ejemplo clásico es el pan. La gente no puede vivir sin pan en muchos de los casos. Yo. Y entonces lo que está buscando para sentirse bien en la mañana y para arrancar es esa descarga de neurotransmisores. Pero los neurotransmisores los podemos vincular por otras vías. No necesariamente tenemos que estarnos consumiendo azúcar para esta situación. El ejercicio es un buen sustituto. El que no te quedes con hambre es un buen sustituto, porque ese es otro de los grandes mitos. Oye, ¿sabes qué? Tienes que suprimirte. Yo creo que la regulación es
Dale al cuerpo lo que necesita en el momento. No le des más, no le des menos. Si tú le das menos, vas a quedar con esa necesidad de andar picando más. ¿Y qué vas a buscar? Lo más rápido, lo que te provoca placer. Y entonces caemos en un círculo vicioso que desafortunadamente no hemos podido controlar. Y las personas se venden malas ideas por estar viendo solamente kilocalorías. Okay. No tenemos que ver kilocalorías en un esquema de alimentación. Es más bien que tenemos que ver un balance. Claro. ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo para que pueda tener las diferentes producciones hormonales, de proteínas, de regulación biológica, para que realmente pueda tener un funcionamiento como quiero? Porque si no, el cuerpo lo va a buscar. Obligatoriamente lo va a buscar. O sea, por ejemplo, ahorita que dijiste la comida comfort food, que le llaman. Estás triste, comes. Entonces, se sabe que te consuela el alma. Y la segunda cosa que quisiera que aclararas. Si tú no comes en la mañana, ese ejercicio lo hice al principio hace mucho, que no comes carbohidratos en la mañana, en todo el día no se te vuelven a antojar. En cambio, cuando comes en la mañana el pan, el azúcar, todo el día se te antoja le llaman antojo de azúcar. ¿Es esto el mecanismo al que te refieres? Pero es que estas preguntas que están haciendo son muy bonitas, muchachas, porque realmente nos permiten ver qué es lo que le está pasando a la población. Es una verdadera representación de eso. A ver, una persona tiene que desayunar levantándose. Excepto que seas budista, que tengas un sistema de meditación o que estés preparado, que no vivas estresado. ¿Y esta parte del ayuno no? No es adecuada. Por lo menos en lo que nosotros hemos investigado, nos va mucho mejor cuando comemos de forma inmediata. Pero si nosotros vamos a meditar, sí ayunamos, porque necesito mantener el equilibrio en mi mente. Pero el porcentaje de la población que hace eso en México, ¿quién? Sí. Te levantas y estás a tope. Agarra el camión. Y entonces el nivel oxidativo te obliga a secuestrar musculatura. Si tú no comes, tu cuerpo va a producir azúcar por ti de los músculos, se llama gluconeogénesis. Entonces, en ese momento, tu cuerpo ya hizo el azúcar necesaria y eso te genera un gran nivel de oxidación. Lo primero que se truenan son las neuronas. La memoria se empieza a alterar muchos factores adicionales en el sistema nervioso. Pero entonces, si tú le das de comer adecuadamente un buen balance, no sé, fruta, cereales integrales, una porción de vegetales, una porción proteica que puede ser huevo, puede ser pescado, una porción proteica balanceada, puedes hacer que el cuerpo se estabilice, tome los recursos que requiere y no te ande dando lata. Te va a dar hambre después y cuando te dé hambre tienes que comer, porque tu cuerpo te está diciendo están bajando las reservas energéticas y no puedo repararme. Si no me das de comer, yo voy a autocomerme. Y entonces se te quite el hambre, después de que tienes hambre se te quite el hambre. Por eso andas así, pero no porque realmente te estés reparando. En el caso del ayuno, mencionan un mecanismo que es la autofagia, pero está mal visto, está mal interpretado como tal. Entonces, nuestras células tienen la capacidad de identificar que no está funcionando bien. Entonces, lo señalas y hay un sistema de mecanismos, las vacuolas y los demás, que lo que hacen es llegar y ¡pum!, a autodestruirlo. Puedes provocar una destrucción de ciertas proteínas y lo deshaces y lo vuelves a reciclar. Pero si tú te alimentas adecuadamente y haces ejercicio, puedes aplicar exactamente lo mismo. No necesitas ayunar para poderlo hacer. Tienes menos costeo. Pero bueno, al paso del tiempo hemos visto esquemas literalmente de moda que están haciendo aparentemente cada vez más investigación. Pero no vamos a descubrir el hilo negro sobre algo que ya epigenéticamente llevamos mucho tiempo evolucionando sobre nuestro organismo. Pero, ¿y si te despiertas y no tienes hambre? Ese es un mecanismo de defensa que se está generando porque las personas no están acostumbradas a eso. Pero si tú te despiertas y te tomas una cucharada de aceite y después desayunas, el aceite es muy importante para aperturar los canales gastrointestinales y regular la inflamación para poder absorber. Y posteriormente desayunas, al paso del tiempo tu cuerpo se va a levantar y te va a pedir desayunar. Y en ese momento vas a notar más lucidez. O sea, menos ansiedad, menos ganas de estar picando cosas, un carácter mucho más renovado y una microbiota más conservada, que es algo súper importante. Y bueno, ya danos el tip. ¿Qué es aceite de oliva? ¿O qué? Sí, pues echas 2 cucharadas de aceite de oliva. El aceite siempre tiene que ser crudo, ¿eh? O sea, no lo pueden utilizar para cocinar. O sea, esa es una recomendación que les doy. Y fíjate, y nada más, no me quiero salir del tema porque sí es importante. Se hizo un estudio en el 2019, 2020, se publicó más o menos, sobre diferentes esquemas de alimentación. Entonces se comparó a la dieta cetogénica, se comparó a la dieta mediterránea, a la dieta occidental, que es a base de hamburguesas y esas cosas y raras, ¿no? Y entonces se vio que la dieta, tanto occidental
como la dieta cetogénica, generaban más daño a la mucosa intestinal y a la microbiota. O sea, ya se saben esos factores que les estoy comentando. ¿Por qué es importante hablar de la microbiota cuando estamos hablando de los azúcares o de los carbohidratos? Porque esas fibras que les damos con los carbohidratos complejos se las come primero tu microbiota y después tú procesas. Y ese procesamiento hace que tú te repares. Si tú tienes un buen nivel adecuado en tu microbiota y un buen nivel de serotonina, vas a tener buen nivel de melatonina. Por eso las personas también pueden dormir mejor una vez que corrigen el balance de los carbohidratos, porque muchas personas tienen insomnio y no saben por qué. Pero tiene que ver con la neurotransmisión. Entonces todo empieza en el intestino. O sea, quitando el azúcar, todo se empieza a componer. Pero es quita el azúcar, pero pon carbohidrato. O sea, por ejemplo, correcto. Pan integral, arroz integral. Pero fíjate, verdura, por ejemplo, fruta. Pan no es recomendable, porque el pan de todas maneras al hornearse, esos carbohidratos se están modificando. Un plátano o una fruta al calentarse, modificaste los carbohidratos químicamente, los rompiste y ahí sí generaste azúcar. Ese es el proceso de refinamiento. ¿Sí me entienden? O sea, y lo hace uno en casa pensando que estás haciendo algo saludable. Claro, oyes unos hotcakes de plátano con, no sé, con avena, con berries. Ay, ¿qué saludable? No, a ver, si los calentaste, ya generaste un problema. Lo mismo pasa cuando alguien hace jugo. Claro. Si la naranja la haces jugo, ahí está el azúcar. Claro. No es el carbohidrato complejo, le quitaste la fibra. Claro. La naranja te la tienes que comer con todo y todo. Y es buenísima. ¿No? Ok. Oye, y digo, esto no sé si tenga que ver. Cuando tienes picos de glucosa sin haber comido nada y que te despiertas a medianoche, por ejemplo. Claro. A ver, ahorita voy a hablar de eso. Qué buen punto, porque el pico de glucosa con el azúcar se da. Como ingresa sin regularse, o sea, el plátano va a tardar media hora en digerirse y medio se absorbe, entonces alcanzas a hacer una curva normal. Pero si tú comes azúcar, por ejemplo, te comiste un pan, un refresco, un dulce, ¡boom! Las cargas de glucosa se disparan. Y entonces el páncreas tiene que ponerse a trabajar como desesperado para poder inyectar insulina y ¡pum! Bajar. Entonces viene un pico hacia arriba y un pico hacia abajo. Y cuando estás abajo te vuelve a dar el Cuando craving. está abajo, entonces te sientes débil y necesitas más azúcar. Pero si no te la comes, el cuerpo la empieza a producir. Y vamos a ver que esas personas que están tomando azúcar cada vez pierden más musculatura. Pero a ver, ¿por qué? Esa parte yo no la he entendido. ¿Cómo que te quita el músculo? Claro. ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que si yo no consumo azúcar, por ejemplo, comí, entonces guardé mi glucosa, la ocupé para la circulación, ¿no? Ya, la ocupo. Guardo una reserva, que es el glucógeno. Me la acabé. Si yo ya no tengo más glucosa circulante o para utilizar, ¿de dónde la saco? ¿De dónde la saco? Entonces, los aminoácidos que integran la musculatura, como la glutamina, tienen que salir para poderse transformar en glucosa. Hay una vía de transformación, que es el ciclo de Cori. ¡Pum! Se transforma, es la gluconeogénesis. Y entonces tienes que invertir mucha energía, 6 ATP, 6 monedas energéticas, para poder obtener 2. O sea, te oxidas muy rápido. ¿Qué es lo que les pasa a las anoréxicas? Por ejemplo, ¿no? Que empiezan a usar ese patrón y después ya no hay reversión. Es correcto. Hay una lesión muy importante a nivel biológico. Okay. Entonces, no tenemos por qué sacrificar la musculatura. En los atletas de alto rendimiento, si hacen más de una hora de ejercicio y no les das de comer, van a perder musculatura. Lo que estamos haciendo ahora es, ¿sabes qué? Una colación de fruta con kefir o esas cosas, la mantienes y ¡pum! Entonces su rendimiento se dispara. Es algo maravilloso. De verdad, después de escuchar el programa, les va a cambiar la manera de ver el azúcar. Ya no dices, no, o sea, mucho más conciencia. Antes de comerte esa galletita que tanto nos encanta, o sea, le paras. Pero Adelaida se quedó con un tema a la mitad sobre una pregunta muy interesante. Sí, lo que estaba comentando es que a pesar de no comer, bueno, es que no es comer azúcar, yo no comía ya frutas ni carbohidratos, casi nada. Y en la mañana me despertaba y con el sensor de glucosa pico, claro. O pico a medianoche, o claro, pico y de insomnio. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Que no estás comiendo azúcar? Claro, pero fíjate qué interesante. O sea, esto todo lo está ejemplificando todo. Gracias por darle solución a mi problema en la vida. No estabas consumiendo azúcar y ni carbohidratos. Claro. Y aún así te levantabas con los picos de glicemia. No, y tenía azúcar alta, colesterol alto, lípidos altos. Claro, exactamente, porque la solución no es la supresión, sino el balance. Y además la selección, la calidad del alimento. El consumo de carbohidratos, repito, es indispensable en el ser humano, no se puede suspender. No estamos adaptados para ello y es parte de nuestra vida misma. Mi cerebro, mi inmunidad,
mi misma Mis genética órganos, no podría funcionar, mis membranas celulares no se podrían integrar, mi comunicación celular no se puede integrar sin carbohidratos. Fatal. Pero uno lo puede experimentar, o sea, uno, cuando eres estudiante, lo hace sin querer. Claro. Desde ahí empiezan las cosas, ¿no? Desde que no comiste, no tuviste tiempo, te desvelaste, mal comiste, te comiste una torta en la calle y no tenía nada de balance nutricional, sobrevives. Pero no se trata de vivir en modo sobrevida. Claro. Necesitamos realmente integrar. El ser humano tiene que estar consumiendo alimentos cuando su cuerpo se lo esté indicando. Pero muchas veces no somos capaces de identificar esas respuestas. Quiero hacer pipí. Si estamos grabando este programa y quiero hacer pipí, me tengo que aguantar porque entonces me suprimo. Defecar no se diga, ¿no? Porque pues es que no va a ser en un baño fulanito. Pero comer es lo mismo. Tengo una junta y no estamos acostumbrados a estar comiendo cuando tenemos una reunión importante. Si nosotros aquí tuviéramos hambre en este momento, lo ideal sería estar comiendo cuando tu cuerpo te lo está diciendo, porque si no lo haces, el cuerpo tiene que responder, tiene que reaccionar para sobrevivir. Y muchas de las enfermedades son producto de la sobrevida. No estamos entendiendo al cuerpo. Entonces, la enfermedad no es otra cosa más que la traducción de sobrevida para que tú no mueras. O sea, te enfermas para no morirte. Claro, qué interesante, pero ahí es donde viene la situación. Ese es otro tipo de filosofía. Si nosotros estamos haciendo una labor complementaria de cena, porque mi cuerpo me lo dijo, oye, necesito cenar, pues lo hago en balance. Porción proteica, porción de carbohidratos, porción de grasas, porción de vitaminas y minerales, a la cantidad necesaria, y entonces me voy a dormir. Tengo más hambre, tengo mi agua, mi kefir o cualquier cosa en mi buró, mi plátano, me despierto porque tengo hambre, me lo como y se acabó la cosa, o me hidrato. Porque te despiertas totalmente deshidratado, con ganas de agua, con ganas de comer como león. Y con te la dicen que glucosa es toda pecado alterada. eso. Pues no, tú te tienes que levantar y hacer todo un orden. El problema empieza cuando los mitos aparecen, ¿no? O sea, queremos ganarle a las cosas. Imagínate en la época más primaria, la gente comía cuando necesitaba comer. Pero muchas veces dejaban de comer. Pero decían, comían una vez al día. Por necesidad. Por necesidad biológica. En la época del Paleolítico. Pero después, pues ya no tuvieron esa necesidad biológica. Fuiste evolucionando. ¿Qué te toca hacer en esta época? Donde vivimos sentados, estresados, con el tráfico. Necesitas cambiar la estructura y adaptarte a esa situación. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué vas a hacer para poder sobrevivir ante esto? No vas a aplicar una dieta del Paleolítico, no vivimos en el Paleolítico. Exacto. Ese es un gran problema. Y entonces necesitamos ver qué corresponde en este momento. Y en este momento lo que hemos hecho de investigación nos dice que un buen balance nutricional, no supresivo, balanceado, con las cantidades necesarias, y además seleccionando qué alimentos y qué alimentos no, que es muy tendiente a la dieta de la milpa, como un 80% vegetales, ¿no? Frutas, cereales integrales, leguminosas, raíces, huevo, pescado, también muy tendiente a lo mediterráneo. Es un buen balance para las personas. Obtienes los elementos necesarios, porque actualmente la población, entre que su intestino lo tiene mal, no absorbe lo necesario. Se modifica la microbiota, y que por más que te suplementes, pues felicidades. Si el tubo digestivo está mal, que absorbes nada. Y posteriormente viene el estrés en el que vives y la mala gestión de tus pensamientos y sentimientos, aunado a las carencias nutricionales y la mala suplementación, y al sedentarismo, porque la gente vive sentada, o sea, 8 o 9 horas sentado. Pues, ¿qué esperamos con la población? Necesitamos ahorita pues entender que el tema de carbohidratos es un buen pretexto para hablar de todo un balance, pero los carbohidratos son un alimento que requieren de un cúmulo de más cosas. Yo no voy a controlar a un paciente con su glucosa y a un paciente que tenga algún problema general metabólico solamente regulando sus carbohidratos. Imposible. ¿Por qué? Porque necesito tener un buen balance de lípidos, de grasas, un buen balance de proteínas. Si no están consumiendo un buen balance de proteínas o de buena calidad, ¿los carbohidratos qué? Y tú hablas mucho de tus 5 elementos, ¿no? Que no nada más es bajarle al azúcar, sino que se complementa con otras cosas. Es correcto. Le llamamos 5 reglas epigenéticas o 5 pilares epigenéticos, que es el ejercicio, la corrección del pensamiento, la meditación, el que tú puedas controlar tu forma de pensar. El tercero es la correcta alimentación, la suplementación, que en esta población es muy necesaria. Y por último, la corrección del tubo digestivo y con ello su microbiota. Entonces, con esos 5 podemos tener una muy buena corrección de los factores generales de salud. Entonces, pues sí.
Pero, ¿y de estos 5 con cuál empezarías? Empezaríamos en conjunto. En Todos. conjunto. A ver, y qué buena Claro. pregunta también, porque si no hacemos esto en conjunto, oye, ya comí bien, ¿te estás moviendo? No. Pues ¿cómo va a ser músculo? ¿No? Oye, pero sigo muy estresado. ¿Y cómo vas a corregir el tubo digestivo? Oye, ¿y los parásitos en el intestino y la microbiota? O sea, tiene que ser integral. Siempre se supone que es integral, eso es muy importante. Ahorita, repito, sobre pretexto a los carbohidratos estamos hablando de un eje muy importante, pero hay que desmitificar lo que está sucediendo en la población, porque sí existe probablemente mucha evidencia que un ayuno intermitente, que una dieta cetogénica, o sea, libre de azúcares, pueda llegar a generar un beneficio, pero ¿a cuánto tiempo? ¿En qué población? Claro. Tú no le suprimirías carbohidratos a un niño. Quítale la fruta a un niño. O a una mamá embarazada. A una ¿no? embarazada. Claro. ¿Por qué no? ¿En qué momento cambiamos? ¿No? O sea, de niños a cuándo para poder hacer estas cosas. Claro, ¿En pero qué además momento? hay muchas cosas que hoy en día son, por ejemplo, veo que mis nietos, 2 años y les quitan la leche. Y de repente digo, pobre niño, o sea, no están comiendo, para mi gusto, como quitarle la leche a un niño es muy salvaje para mi gusto desde tan Claro. chiquitos, es mi pero, idea. pero esa es otra filosofía. Fíjate, qué interesante tomar ese tema. Hablando de carbohidratos, los carbohidratos de la leche materna son importantes. Las mujeres deberían lactar hasta los 2 años de ¿A vida. su hijo? Sí, claro, hasta los 2. Porque eso les va generando la madurez del cerebro y la madurez inmunológica y les confieren muchas otras cosas. Pero sobre todo esos 2, sistema nervioso, inmunológico y metabolismo incluso, formidable. Okay. Después de ese periodo, para seguir tomando leche, ya no puede la mamá, sino tendrías que sacarlo de otras especies. Y ya no es bueno. Y entonces en ese momento tenemos que ser mucho más finos porque el procesamiento de los alimentos actualmente está muy mal versado. Yo en mi época pues, crecí con leche bronca, ¿no? O sea, iba a los establos y ahí casi nunca nos Te dio. agarras a la vaca. Exacto. O sea, ordeñaban a las vacas y ahí te daban literalmente leche. te Llegaba daban la con leche. espuma y órale Y directamente. te la daban. ¿no? Y decías, oye, pero ¿cómo no me morí de brucelosis, no? O de alguna otra cosa. Bueno, pues es que ahorita los procesos industrializados de algunos alimentos pues están dando hormonas, antibióticos, pues, cuánta cosa están generando problemas. Y ya no sabes Pero qué leche está. orgánica. Ahora, el punto es que lo que te tomas de un supermercado ya no es leche. No, claro. O sea, la fragmentan para después volver a integrar. Eso ya no es leche. No, qué claro. cosa. No. Eso Oye, hablamos. otras 2 cosas que me yo también surgen tenemos que son muchas importantes. ¿Qué papel juega el agua? Porque ahorita que dices, cuando tienes hambre, come. ¿Por qué no cuando tienes sed tomas agua y te dicen, te tienes que zambutir 2 litros de agua al día? ¿Es bueno o malo? Y echarle aceite a la comida. O sea, a todo lo que te sirves, aceite de oliva o aceite crudo encima de la comida, ¿es bueno o no? Claro, es muy bueno. Respondo a ambas. Mira, el agua es sumamente importante. Nosotros somos aproximadamente 70% agua. Si no tomas un buen nivel de agua, estás en problemas. Pero para esa situación tienes que saber el balance. Las mujeres tienen más grasa que los hombres por las mamas y la cadera. Entonces hay porcentajes diferentes. Pero el metabolismo también te va marcando cuánta actividad tienes. Por ejemplo, no es lo mismo hidratar a un paciente que corre maratones a un paciente que vive sentado, ¿no? O sea, entonces hay reglas que utilizamos médicamente basados en los metros cuadrados de superficie corporal. Pero eso hay toda una norma, entonces metes los datos y ya sabes cuánto requiere el paciente. Okay. Pero si tú no tienes una calculadora o nada y más o menos quieres saber las reglas del pulgar, reglas se les llama del pulgar porque son muy sencillas de aplicar. Entonces, si un paciente o una persona es sedentaria, por cada 25 kilogramos de peso debería de consumir 1 litro de líquido. Y no me estoy refiriendo a agua, me refiero a líquido. Total. Caldos, sopas, licuados, todo. Ok. Entonces, si una persona pesa 100 kilos y es 4 sedentaria, litros. debería tomar 4 litros. Pero si una persona hace actividad física, tiene un buen nivel de movimiento, entonces debería estar consumiendo por cada 20 kilogramos de peso 1 litro de líquido. Okay. Si peso 80 kilogramos, entonces tomará esos mismos 4 litros. Ok, yo peso... No, mejor no. Sí, anda. Sí. Yo peso 90. El señor, mides señor mide como 2 80. metros, Pero súper ejercicio, deportista, exacto, se le ve la exacto, piel toda exacto, limpia, o sea, se ve muy guapo, muy bien. Gracias, pero ahí el punto es ese. Necesitaría yo consumir con mis 90 kilogramos 4 litros y medio de líquido para poder mantener mi metabolismo. La mala hidratación está haciendo que los carbohidratos no se procesen adecuadamente.
Ok. Entonces también ese es un punto a Influye poder muchísimo. balancear. Y el otro punto me dijiste era la grasa. Recomendable, la grasa no se tiene que utilizar para cocinar. Se emplea, como lo acaban de decir, Ok. se emplea cruda sobre los alimentos. O lentejas, ya las cociné, le pongo grasa y ya. O mejor aún me la tomo sobre las ensaladas, que es otro punto importante, pero no lo ocupo para cocinar. Porque hay el mito de que no comas grasa, no le pongas aceite y bueno, A ver, cuéntanos, Fernando. ¿Qué provoca en el exceso de azúcar en otros órganos, como por ejemplo el hígado, el cerebro, el páncreas, la tiroides? Híjole, qué buen punto. A ver, Y te queda nada para explicarlo. nada para explicarlo, pero voy a tratar de ser muy sintético con esto. A ver, el azúcar, repetimos, no se debe consumir. O sea, ya para que esas alturas Cero, del video, o sea, cero. No, nada se más debe. no bajarle, No. sino no consumir. No se debe consumir, porque cada que se consume azúcar o edulcorantes, que es otro tema, cada que se consumen esos dos, van a modificar la microbiota. Sí o sí la van a modificar. Ok. Entonces, empezando por ahí, si nosotros no tenemos un patrón regulatorio del intestino, se daña la mucosa intestinal y se daña la microbiota, entonces no podemos tener una señalización hacia el cerebro, porque como el intestino termina coordinando todo el cuerpo, coordina el metabolismo, la inflamación, la inmunidad y el sistema nervioso. El intestino con su microbiota le manda señales al cerebro para decir ya no comas. Segundo, produce neurotransmisores. Tercero, le manda señales al páncreas para decir produce insulina. Si dañamos eso, no se va a producir la insulina adecuada, no se van a producir los factores antiinflamatorios adecuados, se va a disparar la neurotransmisión, se va a modificar los señalamientos de hambre, saciedad, y entonces se vuelve un relajo. Entonces, el consumir azúcar está pegándole a todas las entidades. Quiere decir que te abre la ventana a que no regules tu apetito y que estés comiendo de forma irregular. Entonces, en ese momento ya perdimos absorción, ya perdimos señalización, ya perdimos regulación. y quiero aclarar, también si tomas Splenda y si tomas monk fruit y si tomas lo que sea, ¿estás mandando el mismo mensaje? Es correcto, todos los edulcorantes como tal, y sobre todo los procesados. Por ejemplo, en el caso de stevia, que es la Es planta, natural. si tú la procesas y la haces polvito, ya le dicen la torre. ¿Comes la planta o La no planta te hagas guaje? o no te hagas. Exacto. Y yo les diría, ¿para qué buscan sabores? O sea, oye, ¿te gusta el café? Tómate el café sin azúcar. ¿Para qué le pones cosas? O sea, ¿por qué queremos malversar los sabores? ¿Por qué queremos amortiguarlos? Porque estamos buscando el estímulo, Claro. Ok. el placer, la sensación. No, y después ya te sabe espantosa el azúcar, ¿no? Cuando ya te acostumbras. Claro, porque las papilas gustativas que las tenemos en la lengua se empiezan a inflamar. Ok. Pero si tú bajas ese consumo, te vas a dar cuenta que todo lo estabas consumiendo muy cargado. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. ¿A quién le perjudica ese efecto que dijimos del azúcar? Pues le pega al hígado, porque no hay regulación. Entonces el hígado empieza a acumular moléculas que no tiene que acumular. Si empieza a haber una disregulación del apetito, empiezas a comer de más, empiezas a señalizar de más, o sea, de forma alterada y la inflamación se dispara. ¿Le pegas al hígado? Sí. ¿Le pegas al páncreas? También. ¿Le pegas a los riñones? Pues bueno, por supuesto. Todos esos metabolitos tóxicos tienen que salir por hígado y por riñón. Pero también le pegas a la circulación. La circulación empieza a acumular cosas que no tienen que acumular. Las arterias se empiezan a oxidar. Sí, y entonces hay vitaminas que nos rescatan, como la D. Si la D empieza a bajar, entonces el calcio se empieza a fugar de los huesos. Y entonces ese calcio fuera de los huesos es peligrosísimo. Tiene que ser en los huesos, en un 90%. Pero si hay más porcentaje, se acumula en ojos, se acumula en Piedras. arterias, en venas, en la vesícula, en los riñones. Y entonces hay piedras, endurecimiento de arterias, alteraciones en los ojos. Y ahí es donde empiezas poco a poco, con osteopenia, osteoporosis y con todas las piedras en la vesícula y todas las piedras en los riñones. Pero es parte de un cuadro, es el mismo eje. Se está dañando el eje, corrígelo desde el inicio. O sea, realmente... Ay, lo que voy a decir es muy triste, pero sí lo tengo que decir. Aviéntate. En medicina, el 85% de las herramientas terapéuticas, que son los medicamentos, no sirven para curar. No tapan el síntoma. Son sintomatológicos. Nada más. Solo el 15% nos ayudan realmente con una curativa. Y ese 15% depende que el cuerpo reaccione como los antibióticos. Un antibiótico no reacciona en un ser inmunodeprimido. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es importante, pues sí, es lo que tenemos a la mano. No estamos criticando el uso de medicamentos o la terapéutica médica. Necesitamos abrir los ojos a que la corrección nutricional tiene que ser el primer gran paso para poder hacer que un individuo prevenga sus problemas de salud y segundo, trate sus enfermedades. Y entre ellos, ahora sí, viene el pretexto del azúcar. Oye, no lo veas como energía solamente. Es integración, es genética, es cerebro.
pero necesitamos entonces balancearlo. No le des azúcar, dale carbohidratos complejos, dale alimentos como tal. Porque si no, entonces se pone en riesgo no solamente un órgano, se pone en riesgo todo tu organismo. Desde la cabeza hasta los pies somos células. Y cada célula responde al mismo estímulo. Si mejora una célula, mejoran todas. Si empeora una célula, empeora todo. No es de que estoy enfermo nomás del hígado, no. Estás enfermo de todo el cuerpo. Híjole. ¿No? Pero entonces nosotros nos podemos curar, ¿no? Nada más empezando por... Digamos que necesitamos una buena guía y un buen equipo de trabajo. Si alguien está enfermo, necesitamos tratar la enfermedad y para eso están los médicos, para eso estamos los médicos. Pero los médicos tenemos que hacer equipos de trabajo para poder tomar en cuenta todo. Oye, te enfermaste de algo, tienes que tomar en cuenta todo. El equipo de trabajo, por ejemplo, en un problema gastrointestinal tiene que ser el gastroenterólogo, el médico especialista en nutrición, el psicólogo o alguien que te trate la mente, alguien que te ayude a hacer mejor actividad física, porque depende de tu edad y tus condiciones físicas, es lo que te tienes que mover. Entonces, si integras todo un equipo de trabajo, hasta un chef debería estar metido. ¿Cómo preparo mis alimentos para que no me aburran? Yo a los pacientes les digo, a ver, ¿saben qué? Sí vamos a darles carbohidratos, pero también tengo que balancear la porción proteica de grasas. Pescado gran parte de los días. ¿Y cómo lo preparan, no? O sea, porque la población no consume pescado, ¿no? No, y además te dicen que no le pongas grasa, que no le hagas no sé qué. O sea, ya es tanta creencia que hay por ahí que ya no sabes a quién hacer caso. Es correcto. Oye, y nos comentabas hace rato en el corte hablamos de la miel. ¿Y qué pasa si le pongo granola o no le pongo granola? Si le pongo yogur o no le pongo yogur. Claro. A la fruta. La miel tiene propiedades muy, muy benéficas. Es de lo más recomendable. O sea, dentro de ese gremio, lo más recomendable. Porque no solamente son carbohidratos, sino son los efectos químicos que puede llegar a ser. Y entonces es maravillosa. Pero o sea, si voy a tomar café en la mañana, le puedo echar una cucharada de miel si es que le iba a echar azúcar. Yo lo que te sugiero es que no tomes café, para empezar. O sea, y segundo, no, bueno. Y segundo, como dicen, a mi edad todo es pecado o hace daño. No, te cámbialo por té. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tienes algún tipo de problema gastrointestinal, pues no tomes café de primera instancia. Pero sería interesante cambiarlo por té y sí le puedes poner una cuchara de miel. Pero imagínate que empieces a paladear a lo que saben las cosas. Es el mensaje. Ocúpalo para otro tipo de temas. Okay. Pero no para poder disimular sabores, porque en eso va también el entendimiento de tus papilas gustativas y la señal que le mandas al cerebro para hacer neurotransmisión. Porque el café lo toman por energía y por placer. Okay. Para sentirse uno mejor. Uno se toma un cafecito y dice, qué rico. Pero no solamente es eso, tenemos que cambiarlo. Y lo mismo pasa pues con otros elementos, porque todo lo queremos endulzar, ¿no? Los dátiles es un ejemplo claro. Oye, pues si un dátil es natural y no le pones azúcar para preservarlo, sí. Pero regularmente los dátiles que se venden comercialmente, un buen método de preservación es ponerles azúcar para que duren más tiempo de forma comercial. Porque donde hay azúcar en buena concentración no se meten las bacterias. Entonces los dátiles que compras ya vienen endulzados. Si tú los haces, y claro, por supuesto. Entonces, en el hospital utilizábamos la miel para ponerle las heridas. Okay. La metes en las heridas para que no se contaminen. Oye, Fernando, pero a ver, ok, ya nos convenciste, 0 azúcar, tratar de no meterle. Ahora cuéntanos, porque ya nos asustaste, ¿qué beneficios tiene en el cuerpo el no comer azúcar? ¿Qué empiezas a ver? O sea, ¿qué empiezas a notar este sacrificio que vamos a hacer? Fíjate qué interesante, o sea, lo que menos quiero en esta sesión es que, primero que se espanten, al contrario, quiero decirles que lo que estamos comiendo, porque mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué como, no? Pues hay tanta cosa que comer, ¿no? Y empiezo con un resumen rápido. Frutas, vegetales, cereales con leguminosas, raíces, pescado, pollo si quieren, busquen orgánico, no, pero ponles huevo. nombre comercial, o sea, frutas, sí, queda muy claro, crudas frutas. Y sin procesar. Claro. Pero, por ejemplo, cereales. Acláranos qué sí son cereales. Por ejemplo, avena, amaranto, quinoa, arroz, maíz. O sea, el arroz, cocinar un arroz integral. Integral. Okay. Que no es tan sencillo, pero tiene que ser claro, pero combinado con las demás cosas. Por eso les digo que no puede una alimentación sola. Claro. No podemos hablar de carbohidratos sin involucrar a los demás nutrimentos de la dieta. Por ejemplo, un arrocito con frijoles altamente proteico, de lo mejor proteína que la carne. Y hablando de cocinar, ¿el arroz es bueno freírlo antes de cocinarlo o nada más hervir? Dijimos que no freír o no utilizar el aceite para las cosas. Nada más entonces, hervido. Al vapor, hervidito, con sus frijoles, en Michoacán como morisqueta. Qué rico, con aguacate. O moros con cristianos en Cuba. Y aguacate. Con su aguacate, sus vegetalitos, sus hierbitas. Y aparte, pues te haces una colación con fruta. Pero, por ejemplo, ahí y un huevito en medio. ¿Y la tortilla 0? Pero es que la tortilla puede ser, pero ya tienes arroz.
Ahí es donde tienes que No, ver. pero aquí oye, para hacer el taco, hijo, ¿no? Para la que- cucharita. Eso puede ser así, la cucharita puede ser con la tortilla, pero entonces tendrías que meter otras cosas. Le pones un huevito y le pones más Más cosas. Ok. pues sí, más vegetales, ¿no? Y más aguacatito. Ok, pero... Entonces, Ajá. ahora, ¿qué ¿Qué cosas? beneficios en el cuerpo? ¿Qué voy a sentir en mi cuerpo de beneficios? La primera semana no vas a sentir beneficios. La primera semana vas a sentir que, Espantoso, ¿no? Es detox. vas a sentir que necesitas adictivamente ese azúcar. Entonces te puedes sentir bajoneado, O te puedes duele la sentir, cabeza, ¿no? puedes tener dolor de cabeza, puedes tener desánimo, debilidad, puedes generar incluso que te levantes y te marees, porque estabas acostumbrados a cargas importantes con el azúcar. Pero después de la primera semana, el intestino se va a corregir de tal manera y tus papilas gustativas van a cambiar, que si tú insistes, en ese primer mes va a ser maravilloso tu transformación. Pero ¿qué cambia? ¿La ojo, piel? ¿Cambia? puede cambiar la piel, puede cambiar las mucosas, puede haber más hidratación, vas a defecar mejor, pero no en todos los casos. O sea, es que esto no es receta de cocina. Ok. Por eso la indicación, este podcast, pues, no puede ser para nada una consulta, No, exacto. sino simple y sencillamente es un Concientización. panorama general y levantar la conciencia. Y si alguien está interesado, pues bueno, que busque la atención necesaria, pero que sepan, o sea, yo creo que el mensaje principal de hoy es, ¿va a haber cambios al dejar el azúcar? Sí. Segundo punto muy importante, no solamente es el cambio con el azúcar, sino el cambio emocional, el cambio espiritual, incluso me atrevería a decir. Y sí puede evolucionar Te drásticamente. vuelves más alegre, estás más consciente, más presente. Ahí es donde viene la neurotransmisión. Entonces puedes dormir mejor incluso, puedes tener menos picos, puedes estar menos iracundo. La primera semana no. ¿Por qué razón? Porque estás realmente peleando por, yo quiero ese azúcar, me encanta Tu mi cerebro te está refresco. pidiendo, sí. Oye, somos el país más consumidor de refresco en todo el mundo. Sí, ¿no? Qué Imagínate a quién está llegando esto, ¿no? Nos queda un minuto, qué pena. Ya ven, Ay, tenemos que sí, exprimirlo tienes más. que venir otra vez, pero Ok. Pero ¿qué mensaje le podrías dar a todo El público? mensaje es no claudiquen, busquen a la alimentación como una herramienta terapéutica. El azúcar no es necesario, los carbohidratos sí, no pueden vivir sin carbohidratos, pero no consuman azúcar. Y el azúcar no se puede ver sin los demás nutrimentos. Y hay 5 reglas que todo ser humano tendrá que estar. La corrección del tubo digestivo, el control de la mente, el control de los alimentos, la suplementación y por supuesto el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un foro. Justamente esas son las características que nosotros tenemos que hacer concientización en las personas. Hacia ahí los queremos llevar al público general sobre todo. No estaría mal también a los médicos, también hacemos Claro, cosas para médicos, ¿no? urgiría. Nos urge también hacerlo. ¿dónde te encuentras? Como Dr. Fernando Leal en redes sociales, así me pueden ver, y ahí pues pueden rastrearme en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y al 55 57 81 19 04, que es el teléfono del consultorio. Padrísimo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y haber compartido tu sabiduría. Gracias. Ay, gracias por abrirnos los ojos, porque se te olvida. O sea, sabes que es malo, pero vuelves a recaer. Entonces, no, vuelvan a escuchar el podcast para que se vuelvan a reanimar, Exacto. a seguir adelante. Gracias por no claudicar. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos como todos los sábados a las 12 del día. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias a nuestro equipazo de producción, Janine, Felipe, JC y Roger. Y a porque todos sin los de ustedes no redes sería posible. sociales que editan videos y nos ayudan a llegar a más gente. Y bueno, esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida. Hasta la próxima.